es un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, sobre la dificultad de aprender el guaraní si ya no viene en nuestra casa o en nuestra familia el aprendizaje en el día a día, ¿verdad? En el hogar. La dificultad del guaraní, ya sea para un extranjero o para alguien que en su casa no lo habló, ¿se considera un idioma difícil de aprender? No es tan difícil, Denise, solamente que, por ejemplo, en los centros educativos falta cambiar la metodología de enseñanza porque más se enfoca al método gramática-traducción y no a un método comunicativo. Se le tiene que dar un enfoque más comunicativo a la enseñanza del idioma guaraní. De hecho que sí, es más difícil cuando uno no aprende a hablar en la casa y tampoco en el entorno escucha hablar guaraní, entonces cuesta más. Pero yo creo que todo con actitud y con ganas se puede aprender, porque yo tengo alumnos periodistas, la mayoría que están ahora estudiando guaraní conmigo y ya hablan, ya aprendieron a hablar. Y conste que solamente tenemos 2 horas a la semana. Pero se puede. Bien. Estábamos destacando la importancia de la enseñanza del idioma guaraní en los centros educativos, en la primaria, en la secundaria. Transmitir esa enseñanza a los chicos ya desde las instituciones públicas o privadas. Una situación que tal vez años atrás o décadas atrás no era algo obligatorio. Es más, uno, por ejemplo, hoy ve en los medios de comunicación a gente hablando en guaraní, algo que no se veía hace 30 años atrás. O sea, teníamos 2 canales de televisión y programas de radio que se hablaba un castellano, hasta si se quiere, culto y literario. Hoy se habla de un castellano, ¿verdad?, muy diverso. Pero qué importante es eso de transmitir esa educación ya también desde los centros educativos, ¿no? Sí, es muy importante, Rubén, y además eso que mencionás, que el guaraní esté más presente en los medios, como lo dicta la ley de lenguas, que de hecho que se está también empezando a cumplir de a poco. Ahí se estipula de que los medios de comunicación tienen que emitir sus programas, por ejemplo, también en castellano y en guaraní, ya que son las 2 lenguas oficiales. También las etiquetas de los productos, también hay que bilingüizar los carteles. Todo eso se tiene que establecer de a poco, como dicta la ley de lenguas, y ya se está viendo en los medios, también en muchos programas, como decís, ya no solamente se asocia el guaraní con un programa folclórico, por ejemplo, que el guaraní esté presente en un programa deportivo, en un programa de entretenimiento, en todos los programas también, ya que se pueda escuchar el guaraní y así lograr que los chicos también se interesen más por el idioma. Y si escuchamos guaraní en el día a día, ya sea en los medios, en las redes, igual si no lo hablamos en casa, vamos a aprender guaraní. Claro. Que se normalice el uso del guaraní. Con respecto a lo que decías, lo del interés, ¿cómo por ejemplo sabemos que toda la juventud y los niños hoy en día están muy metidos en otras cosas, tecnología, jueguitos, etcétera? ¿Cómo hacemos para que ellos se interesen en aprender? Y justamente eso, tenemos que entrarles por las cosas que a ellos les gusta. Por ejemplo, las canciones, que también ahora se está haciendo mucho, la versión en guaraní de muchas canciones que le gustan a los jóvenes, y eso es muy positivo. También a través de las redes, que de a poco vayan... hay muchas cosas todavía que se puede hacer en cuanto a lo que es el guaraní y normalizar su uso. Entonces a los chicos yo creo que hay que darle más materiales didácticos en guaraní, una tarea muy pendiente también, porque para la enseñanza del guaraní hace falta materiales didácticos que el MEC pueda proveer a los docentes, porque el guaraní hace falta que enseñe como una lengua, como se enseña cualquier otra lengua. Porque el inglés tampoco hablamos en nuestra casa, pero sin embargo los chicos aprenden más rápido, porque hay materiales didácticos, escuchan en cualquier lado, hay en internet, entonces también al guaraní hay que posicionarle en esas plataformas. Y no tendríamos, Lilian, también que señalarle justamente lo que decías del MEC. A mí me pasó hace unos días, vuelve mi hijo cantando una canción en guaraní del cole, el mamboretá, y me habla de ciertos animalitos. Y me dice, no, porque en el cole me mostraban un video, le pido a él que me lo muestre en casa, y era un video producido en Corrientes por argentinos de las provincias donde se habla el guaraní. Entonces digo, pucha, ¿cómo no hay paraguayos haciendo esta clase de videos infantiles cantando en guaraní, verdad? Claro. Nos falta tanto en ese sentido. Hace muchísima falta. Yo creo que se tiene que sistematizar la producción de esos materiales, y qué mejor que eso se haga desde el MEC, desde la entidad que rige el sistema educativo acá en nuestro país. Porque, no sé, también podría ser que algunas empresas privadas
se interesen en También. producir materiales, en hacer videos, muchas cosas se pueden hacer, pero falta que se pueda materializar esas ideas. Ahora, si bien hablar un guaraní culto es casi complicado, gran parte de nuestra población lo que habla es el yopará. Es una Sí. mezcla de guaraní con el castellano. ¿Usted cómo ve esa mezcla, esa forma de hablar el yopará? Está súper bien y en realidad a ese guaraní, a esa variedad que nosotros hablamos, le llamamos guaraní paraguayo, porque es guaraní, sigue siendo guaraní por más de que tenga préstamos del castellano. Entonces, muchas veces creo que la palabra yopará es un poco incorrecta porque en realidad es guaraní, es una variedad del guaraní, es el guaraní paraguayo que hablamos los paraguayos, porque también está el guaraní correntino, el guaraní que se habla en Argentina, en parte de Misiones, por ejemplo, que es otra vez otra variedad. Entonces, ese es el guaraní paraguayo, el guaraní que hablamos nosotros con una mezcla del castellano, porque ahí se ve la convivencia de las dos lenguas oficiales y es un fenómeno súper normal y que realmente es como sucede con cualquier otra lengua, porque tampoco nosotros hablamos el castellano culto. Castellano paraguayo hablamos, entonces es muy válido y yo creo que desde ahí tenemos que partir. Hablar el guaraní paraguayo que hablamos en la calle y después ir perfeccionando. No comenzar, no pretender hablar ya el guaraní académico, digamos, porque eso también muchas veces le asusta a la gente. ¿Por qué, por ejemplo, se habla de que cuando alguien que habla guaraní va al campo o al interior y habla con otra persona que también habla guaraní, se dice, no le entiendo porque habla un guaraní cerrado? ¿A qué se refiere uno con cerrado? Muchas veces en diferentes partes del país tienen otra vez su forma de hablar el guaraní, el acento, por ejemplo en Villarrica, y no pasa porque sea un guaraní mucho más cerrado, sino muchas veces también hablan muy rápido. Hablan muy rápido o pronuncian de otra forma, pero sigue siendo el guaraní normal que hablamos a nivel nacional, pero sí con algunas variaciones, como eso siempre sucede, hay regionalismo, entonces en algunas partes pueden decir de otra forma una palabra, pero no es tan cerrado, aunque digamos que en algunas partes del país sí podemos todavía encontrar a personas que no mezclan tanto con el castellano, ya sean personas de más edad, que son monolingüe guaraní, puede ser. Pero más bien yo creo que le parece a la gente que es un guaraní más cerrado solamente porque se habla más rápido. Claro. Y tiene su peculiaridad.